Entonces, para hablar primero, pues primero definimos lo que es un movimiento o movimiento ¿qué? Periódico. Movimiento periódico. Definimos un movimiento periódico sencillamente como aquel que se realiza en eh, trayectorias iguales, trayectorias iguales en tiempos iguales. Es un movimiento que se realiza en trayectorias iguales y tiempos iguales. ¿Ok? A eso es lo que le llamamos un movimiento periódico, sencillamente. ¿Pregunta hasta ahí? Ok. Como realmente no me dice cómo debe ser la trayectoria puede ser de cualquier forma. Yo puedo tener, por ejemplo, un movimiento que se realiza en forma circular o el caso de un péndulo en el cual realiza trayectorias iguales. Esto es el péndulo, no sé, no crean que es una carita feliz. Es un péndulo, sencillamente hace trayectorias iguales y siempre hace los recorridos iguales. O puede ser una trayectoria cualquiera, puede ser una trayectoria irregular, ¿ok? Profe, Siempre lo haga en recorridos iguales y tiempos iguales, a eso le llamamos un movimiento periódico. Dime. podría decirse que las gráficas de las funciones trigonométricas son periódicas. Obviamente, son periódicas. ¿Por qué? Porque siempre son trayectorias iguales o descripciones iguales. En este caso, pues allá no se hablará de tiempo, sino se hablará de sencillamente de un ángulo, ¿no? Entonces los ángulos se van repitiendo periódicamente. ¿Listo? Para hablar de eso, entonces tenemos que definir algunas, digamos que algunas variables de ese movimiento periódico y la primera variable es la de frecuencia. ¿Ok? La frecuencia sencillamente se define como el número de trayectorias en una unidad de tiempo. Sea como fuere la trayectoria. Si la trayectoria es circular, pues por eso le decimos revoluciones, ¿no? En el caso del movimiento circular, nosotros hablamos es de revolución en una unidad de tiempo, entonces podemos hablar de revoluciones por segundo. Pero si el caso es un péndulo, entonces a la trayectoria de un péndulo le decimos es una oscilación. Y entonces ahí decimos son oscilaciones por segundo. ¿Ok? Entonces, pues, dependiendo de cómo se haga. En particular, y ya extendiéndonos un poquito a lo que va a ser el movimiento oscilatorio, perdón, el movimiento ondulatorio, entonces la frecuencia en el movimiento ondulatorio se habla desde de Hertz, que se simboliza de esta forma, ¿sí? Hertz, que se refiere básicamente al número de oscilaciones en un segundo. Después entraremos a ver por qué, eh, por qué se habla de oscilaciones, ¿no? Ok. La otra variable que nosotros tenemos es el periodo. El periodo, que lo definimos como el tiempo en realizar una trayectoria. Estas definiciones ya las habíamos visto el año pasado cuando vimos el movimiento circular uniforme, ¿no? Una trayectoria. En ese momento dijimos pues que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, dado que, pues lógicamente, si el periodo es el tiempo en dar una sola,
una sola trayectoria, como quiera que sea. Si aumenta el tiempo, pues lógicamente puede hacer menos recorridos en una unidad de tiempo. Entonces, si por ejemplo yo tengo que inicialmente el periodo es de una unidad de, digamos que un segundo, podríamos decir que en un minuto realiza 60 oscilaciones o 60 recorridos, ¿cierto? Para no hablar necesariamente de oscilación, 60 recorridos. Pero si el periodo aumenta a 2 segundos, entonces en un minuto ya puede hacer solamente 30 recorridos. ¿Sí está claro? Por eso decimos que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. De esto podríamos decir, bueno, recuerden que el periodo lo representábamos con la letra tau, ¿no? Y la frecuencia, pues sí la representábamos con una F minúscula. Por lo tanto, podemos decir que el periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No hay. De acuerdo a su No, profe. definición, de acuerdo a su definición, entonces la frecuencia la vamos a calcular como el número de recorridos dividido entre el tiempo ocupado. Mientras que el periodo es a la vez conversa. Es el tiempo ocupado dividido entre el número de recorridos. ¿Preguntas hasta ahí hay o no hay? No, no, señor. Bueno, normal. Listo. De el movimiento periódico, entonces vamos a tener otro tipo de movimiento que ya está definido específicamente por la trayectoria. ¿Ok? Y ese movimiento lo llamamos un movimiento oscilatorio. ¿Ves? Movimiento oscilatorio. Entonces, un movimiento oscilatorio es un caso particular del movimiento periódico. Es uno de los tantos, porque ya habíamos dicho, por ejemplo, que el caso del movimiento circular es un movimiento también periódico. ¿Ok? Pero este tiene la particularidad de que el objeto, o digamos que el cuerpo que está oscilando, ocupa sucesivamente eh, posiciones con respecto a un punto de equilibrio. Es decir, tenemos un punto de equilibrio y el cuerpo que está oscilando, entonces ocupa posiciones relativas con respecto, o perdón, relativas no, posiciones